sea, no porque por el momento una declaración eh, de una propuesta de lo que sería un cambio de lo que se entiende por cultura tecnológica, básicamente. Y sí, porque bueno, capaz que en algún momento ustedes sí atraviesen algún cambio curricular, algún cambio de la propuesta. Eh, no sé si en los próximos años que van a estar en el tecnológico, o bueno, o en sus primeras experiencias laborales. O sea, sí, cambia mucho, como cuando hubo un cambio de plan de estudio a comienzos del 2000, que tuvo que ver con un cambio también curricular, que veníamos de la Ley Federal de Educación y pasamos a la Ley Nacional de Educación. Pero sí, obviamente esto nos interpela y a todos y a todas. No sé si te respondí. ¿Y usted, profe, lo ve como bueno o como malo a esta propuesta, este cambio para los profesores de tecnología? Lo que pasa es que si me pongo a opinar, yo creo que el tecnológico está pensando en habilitar los espacios y los tiempos para poder conversar sobre esto. Eh, si me pongo a opinar es como que no va a restar mucho tiempo a lo que nos compete, que es ahora el texto del ELIWA. Si me apuran, le digo, no estoy muy convencido de que sea una propuesta para cambiar para bien, digamos. Me parece que todavía queda mucho hilo en el carretel para poder entender realmente la educación tecnológica que se viene proponiendo ya hace mucho tiempo y que todavía no ha encontrado la cantidad de intérpretes que se necesita para que justamente se observe esa significatividad de la Profe, propuesta de educación tecnológica. Sí, ¿a, Ale. a usted le parece que en esta instancia está definido lo que está bien y lo que está mal en cuanto a la educación tecnológica? ¿Como hay esa visión o ni siquiera? Porque capaz que lo que hay que hacer es definir cuáles son las prácticas que son más correctas y cuáles son las que son más incorrectas. Que yo personalmente hace 2 años en la carrera no lo puedo distinguir. Como que todavía me siento muy alumno en esta cuestión como para... Es por eso tampoco que no, a mí no me da dudas o no me llama la atención como el debate o todavía no me parece como que correcto ponerse a debatir algo que bueno, yo por lo menos no entiendo. Sí, o sea, está bueno lo que decís, Alejo. Yo simplemente digo como una opinión así muy por encima. Por eso dije, si me apuran, puedo dar una respuesta de esa índole. Yo todavía no he tenido el tiempo de poder sentarme a interiorizarme sobre la propuesta realmente, o si ha sido un título o ha sido una intención bueno, que de ahí para que se termine concretando, bueno, hay un camino. A priori, lo poco que he leído y lo poco que me he interiorizado no sería de mi interés. Lo cual no quita que si me interiorizo más, si me pongo a estudiar un poquito más y puedo participar en algún encuentro donde pueda escuchar a especialistas y demás, puedo ir teniendo más que una opinión, digamos, porque lo que di fue una opinión. Tener como cierta postura o argumentos para encontrar la respuesta a la que me preguntaron primero y Martín. Pero sí, por el momento yo no he cambiado no he cambiado ni la propuesta curricular, ni el programa, ni nada, y sigo diciendo que todavía no, en las escuelas están muy lejos de lo que realmente lo que se propone en la formación inicial de educación tecnológica, que es lo que termina pasando, digamos. Hay mucha confusión, muchas cuestiones y que creo que el texto de Leligo aporta eso, a intentar empezar a hacer una revisión histórica de lo que se entiende por educación tecnológica y la didáctica de la educación tecnológica.
hacia el final voy a decir algo que puede tener relación con este debate que se está generando. Profe, Creo que, profe, perdón. No, sí, No, por favor. creo que todavía hay mucho debate sobre, como parte del texto habla también de eso, el qué y el para qué se enseña educación tecnológica. Sí, sí, pero no tenemos los elementos de la propuesta, yo no he tomado contacto con la propuesta en sí, más allá de ese título donde se sugiere algo, digamos. Esa Está bien, captura el de... texto, profe. Bueno, también habla sobre la didáctica y yo pensaba, la didáctica que en este caso más específica en tecnología que nos está enseñando usted hoy, al margen de la didáctica general, ¿se puede aplicar con los cambios que vienen teóricamente? Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Lo que pasa es que tenés que entender a la didáctica de la educación tecnológica en un sentido más amplio que en un sentido más técnico. Si logramos en este periodo de poco tiempo de este año entender que la didáctica de la educación tecnológica es un proceso que implica muchas cuestiones y que está muy alejado de ofrecerle determinadas recetas o escenarios prefigurados para que, sí, tranquilamente, los cambios curriculares, si uno tiene esa capacidad conceptual, tranquilamente lo puede inscribir en su práctica, digamos, buscando también intersticios, buscando lugares en donde se pueda ahondar un poquito más según los intereses de cada uno y cada una. Pero sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos al material, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido porque ya han pasado 17 minutos. Pero sí, insisto, si necesitan mi consulta. Esta es una conferencia de Susana Leligua, seguramente ustedes la han leído en otros espacios curriculares, tal vez lo han leído el año pasado en Práctica 1, pero si no lo han leído, mejor, que es docente, ha sido mucho tiempo docente de la casa, del tecnológico, y que después, bueno, se ha dedicado una vez jubilada, y también en mientras tanto, a producir mucho sobre lo que implica la educación tecnológica y la didáctica de la educación tecnológica. Dentro de lo que es el campo de la educación tecnológica es una referente. Así que bueno, me parece que en esa conferencia ella empieza, y esto va a ser un juego interpretativo, teórico que voy a hacer yo. Ella en un momento nos introduce en la conferencia, ya nos prepara un escenario posible en donde va a alojar sus aportes, ¿no? Y habla de saberes y creencias. También hace referencia a algo que está en consonancia con algo que yo vengo sosteniendo ya del primer día con ustedes, que tiene que ver con intentar lograr cierta rigurosidad en cuanto a lo conceptual para justamente tener argumentos al momento de pensar una propuesta didáctica. Pero ella en un comienzo habla de saberes y creencias. ¿A qué se refiere cuando, o cómo define a los saberes? ¿Alguien me lo puede responder? Sí, dice, los saberes son los conocimientos que el hombre adquiere sobre la base de la educación, la instrucción, durante el desarrollo de su vida. Bueno, son los conocimientos que una aprende en su trayectoria, ¿no? En su etapa formativa, entre comillas. Y las creencias, ¿qué son las creencias? Son ciertas proposiciones normativas, normas, valores aceptados, transmitidos de generación en generación, de grupos a grupos, dependiendo del contexto en el que el sujeto construye su subjetividad. Bueno, es todo aquello que es constitutivo de la subjetividad de los sujetos, ¿no? Y de los sujetos. Entonces, por un lado están los saberes y por otro lado están las creencias.
Y en esa relación entre saberes y creencias aparece un concepto que tiene que ver con la experiencia, ¿no? La experiencia vendría a ser esa intersección o ese punto de encuentro, que lo que digo yo es que ese punto de encuentro no es armonioso, digamos, no es tan equilibrado. Tiene sus propias fisuras, tiene sus propias contradicciones, tiene su propia incertidumbre, pero en sí también tiene sus propias certezas, y una certeza tiene que ver con esa inquietud que uno tiene o que una tiene en la formación inicial, que tiene que ver con querer aprender a enseñar, básicamente. Entonces, en ese escenario nos vamos a mover, ¿no? En ese escenario que ella va a configurar, en esa relación entre saberes y creencias. Vuelvo a decir, saberes, esos conocimientos que una aprende en su trayectoria, en su etapa formativa, y las creencias, todo aquello que conforma y va constituyendo la subjetividad de su sujeto, ¿no? En este sentido, en este marco, en este escenario donde ella intenta alojar su aporte, empieza haciendo referencia a la didáctica y sostiene que la didáctica general es una teoría acerca de las prácticas de enseñanza y que esa didáctica es un conjunto también de significados que uno intenta encontrarle sentido en los contextos sociohistóricos en que se van inscribiendo esos significados. A ver, Fernando, es ahí, profe, donde Susana menciona sobre la construcción metodológica. Sí, la construcción metodológica no son solamente los contenidos a ser enseñados, ya vamos a llegar a eso. La experiencia constituye la intersección entre la creencia y los saberes que el sujeto construyó durante su desarrollo. Claro, eso, bien, Sofía. Mariano redirecciona la enseñanza. Bueno, para redireccionar la enseñanza, Mariano, primero tengo que saber cómo se direcciona la enseñanza. Yo no sé si lo dije acá o lo dije en otro lado, que para poder romper ciertas reglas, uno tiene que conocer las reglas. Entonces, a ver, vuelvo a plantear el escenario. Saberes, creencias, en una relación, punto de encuentro, experiencia, ¿no? En ese escenario, ella trae a colación lo que se entiende por didáctica general. Que ahí uno bien podría relacionarlo con lo primero que vimos, con el primer encuentro sincrónico que vimos, lo que se entiende por didáctica general. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros, referenciándonos con Camiloni en el capítulo 2, que hacía alusión al capítulo 1, que habían visto en didáctica general, que decíamos que la didáctica general es una disciplina teórica, se ocupa de esas acciones pedagógicas, que en sí esas acciones pedagógicas son prácticas de enseñanza que lo que buscan es describir, explicar, fundamentar, enunciar, dar respuesta a esa acción pedagógica. Está diciendo que es una disciplina teórica y que es una teoría que está comprometida en esas prácticas sociales. Prácticas sociales entendiendo a las prácticas sociales como las prácticas educativas y entendiendo a las prácticas educativas como prácticas escolares, ¿no? Entonces, uno ya ahí, cuando trae la ELIGUA, la conceptualización de didáctica, uno ya puede tender un puente o irse al primer encuentro sincrónico. ¿Me siguen? Pero, aquí la pregunta. Si entendemos que la didáctica, ¿no?, en la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, y hablamos de esos significados que buscan dar sentido, además, en los contextos sociohistóricos, a ver, ¿cómo podríamos relacionar esa caracterización de la didáctica con el escenario que montó para poder alojar el aporte en cuanto a las creencias de los saberes? Disculpe, profe, hay un alumno que quiere entrar y dice que no puede. No sé si lo puede. Acá no me sale. Cuando quiere entrar alguien me sale y yo permito decirle que vuelvo a intentar. Bueno. No me sale. A ver, ¿alguien me podría responder cómo podrían relacionar lo que estaba diciendo de saberes, creencias y experiencias con lo que acabo de definir de didáctica? Bueno. Y que todo está relacionado a la enseñanza, profe. Sí, no. A ver. Sí.
Porque la didáctica refiere al proceso de enseñanza, no solamente se refiere a una de sus partes constitutivas de la definición de didáctica general, tiene que ver con la enseñanza. Pero ¿en qué sentido lo que trae a colación la ELIGUA en cuanto al desglose que hace de esa configuración entre saberes y creencias, lo podríamos relacionar con cuando trae el concepto de definición de didáctica? Nuevas miradas. ¿Transmitiéndolo? Pero, ¿transmitiendo qué sería? ¿O qué serían miradas? A ver, tratemos de profundizar en eso. ¿A qué se refieren con miradas y a qué se me refieren con transmisión? Transmitir la enseñanza. Bueno, ahí en el texto hablaba de cultura, transmitiendo la cultura, pero de una forma que el otro también la pueda asimilar. Sí, eso sí. Y en las distintas clases de contenidos que existen también. Sí, podría ser. Sí, todo eso es... A ver, todo eso es cierto, todo eso es correcto, digamos, todo eso estaría bien, digamos, pero no sería pertinente para responder la pregunta. Al punto de vista, como lo veo yo, más o menos, la relación sería que básicamente, entre lo que dice Susana Leligua y la didáctica, que hay referencia a lo personalizado que tienen cada uno para dar la educación tecnológica, digamos que su contento, que su subjetividad influye en la forma de sus métodos para enseñar la materia, digamos. Sí, algo más cercano podríamos decir. Uno podría hacer como un juego, insisto, un juego de interpretación, que cuando habla de las teorías acerca de los procesos de enseñanza, podría estar más emparentado con lo que ella define como saberes, ¿no? Estos conocimientos que uno aprende en su etapa formativa. Y cuando habla de los significados en los contextos sociohistóricos que se inscriben, uno podría tener presente ahí todo lo que leyó la compañera cuando hizo referencia a las creencias, ¿no? Esto que va constituyendo la subjetividad, las representaciones, modelos, etcétera, ¿no? Todo eso. Digo, ¿por qué? Porque no es azaroso que Susana Leligua, ustedes una buena pregunta que podrían hacerse, que tiene que ver con la lectura y escritura académica, ocio, es preguntarse por qué Leligua empieza así el texto. Bueno, yo me lo pregunté, ¿por qué ella empieza a configurar ese espacio donde quiere poner en juego lo que ella quiere aportar en una conferencia? O sea, ella trae algo para que el auditorio escuche, pero no solamente escuche, sino problematice, discute, reflexione, etc. Entonces, yo hice ese ejercicio y dije, bueno, ¿por qué saberes? ¿Por qué creencias? ¿Por qué la experiencia, no? Bueno, entonces ahí uno puede decir, bueno, tal vez la didáctica general hay una relación con esas creencias y esos saberes, ¿no? ¿Por qué? Porque la define la didáctica general como esa teoría acerca de las prácticas de la enseñanza. Esas teorías son aquellas que nosotros vamos a ir apropiándonos en nuestra etapa formativa. Bueno, eso podría estar relacionado con los saberes. Los saberes, de hecho, el texto de Camilliani se llama el saber didáctico, ¿no? El libro de Camilliani se llama el saber didáctico. Y todo aquello que está con los significados, uno podría relacionarlo a las creencias. Entonces, en esa conjunción de creencias y saberes, se produce este punto de encuentro que tiene que ver con la experiencia, que bien podría decir que es una experiencia formativa. A ver, Sofía, se refiere a la didáctica específica para la educación, la cual es una práctica de enseñanza tanto teórica como práctica en los diferentes niveles educativos. La misma posibilita la construcción de conocimientos acerca de los procesos de enseñanza y educación, el sentido, significado de intervención. Sí, estaría correcta, Sofía. Uno ya podría decir que esos diferentes niveles educativos y todo eso es algo que nosotros ya lo incorporamos con Camilloni, ¿no? Yo estoy tratando de entrarle un poquito más al aporte en sí de Leligua, pero está muy bien lo que decís. Bueno, sigo.
Entonces, Profesor, sí. lo que pasa es que uno cuando está frente al aula no solamente tiene todo lo teórico, sino tiene lo personal que uno fue viviendo a lo largo de toda la formación, más lo que uno que trae de su formación como estudiante y también sus propias creencias, sus propios valores. Por eso es un conjunto de todo lo que uno pone en el aula, no solamente de lo que ha leído. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, que el texto que ustedes leyeron el año pasado en práctica 1, que era Davini, ¿qué les diría Davini con respecto a eso? ¿Puede ser la formulación de los proyectos que hablaba Davini? No. No, Davini el capítulo 1, ustedes lo vieron con Celia, en práctica 1. A ver, profe, tire la punta para que nos acordemos un poco más, porque estoy haciendo memoria y... Claro, la punta es tratar de alguna manera, si justamente lo que estamos intentando hablar de la apropiación de contenidos de conocimiento, tenemos que intentar tratar, nosotros los docentes, las docentes y ustedes, ir pudiendo acomodar esas cosas que vamos leyendo, buscando, tendiendo puentes, insisto, buscando relaciones, porque eso es parte de su repertorio conceptual. Davini diría que sí, que lo que dijo la compañera está bien. Ahora, eso no quita que la entidad que le damos a la formación inicial, a estos 4 años. Es más, hay una pregunta que ustedes hicieron en un trabajo práctico que tenía que ver con, a ver, que si la formación inicial era una empresa de bajo impacto, ¿se acuerdan? Era un trabajo domiciliario que ustedes hicieron con Cecilia. Bueno, justamente... Me acuerdo de la pregunta, pero porque no la pude responder. Bueno, justamente, bueno, yo los invito a volver a leer eso. Está bueno volver a leer cosas que han leído. Por eso estoy tratando de que a medida que voy hablando, voy haciendo referencia a Camilloni, para que puedan ir entrelazando los distintos aportes de los autores y autoras. Esto es como un ejercicio, es como uno aprende a leer, leyendo, aprende a escribir, escribiendo, etcétera, etcétera. Y aprende a argumentar en este ejercicio continuo. Sí, Marcela. Digo, no es lo mismo que dijo Paola recién, que era cuando nosotros enseñamos en base también a nuestra propia experiencia, o sea, más allá de lo que estamos adquiriendo ahora en el trayecto de formación docente, que también lo guiábamos por nuestra etapa de formación como cuando éramos alumnos, en las vivencias que teníamos y las cosas o no sé, las cosas que nos fueron marcando, las maneras de enseñar de otros profes, uno aplicarlas a lo que sería ahora porque las notamos como efectivas. Bueno, es que justamente Davini, insisto, problematiza eso que vos estás diciendo. De hecho, ella habla de distintas tradiciones que refieren a entender la didáctica de la educación, en este caso didáctica de educación tecnológica, pero entender la práctica de enseñanza como un campo de aplicación. Entonces citaba la tradición normalista, la tradición académica, la tradición tecnicista, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, todo eso que ustedes están diciendo, la biografía escolar, la socialización, todo lo que implica eso, sí, yo no le estoy restando significatividad en este proceso formativo. Lo que estoy tratando es que esos saberes a los que hace alusión Leligua tiene que ver también con, justamente, apela a, digamos, en algún sentido nos impulsa a nosotros los docentes que participamos de su formación inicial, de poder interpelarlo y poder acercarle un saber que tiene que ver con ese conocimiento del oficio, que no es solamente el oficio entendiendo las prácticas docentes como una práctica. El conocimiento vivido, ¿no era? No.
Sí, tiene que ver con un conocimiento vivido. Por ahí disculpen a los que están escribiendo en el chat, pero me es muy difícil seguir el chat y seguir este encuentro. También cuando estamos al frente del aula es otra realidad, profe, ¿no? No, o sea, tenemos que hacer todo eso en uno y bajarlo a medida que se va dando la circunstancia también del aula. No, Héctor, no, porque eso es justamente todo lo que problematiza el capítulo 3 de Camilón. O sea, eso es didáctica de sentido común. Claro. No, nosotros tenemos que tratar de desafiarnos a subir un escalón y pensar e intentar lograr una didáctica erudita. Bueno, pero cuando planificamos, en el caso mío cuando planifico, también voy planificando, pensando en muchas veces en la capacidad de los alumnos, en la capacidad de material que pueden llegar a traer, en el entorno de la escuela que me toca ese día, porque no todas las escuelas son iguales, y viendo la forma en la que todos aprendan. Sí, no te puedo decir que no. Sí, pero eso no es didáctica. Profe, ¿puede ser las acciones? A ver, Wolf, no, o sea, ya hablamos de las acciones. Las acciones, dijimos que la didáctica general se ocupa justamente de esas acciones pedagógicas a través de su práctica de enseñanza, poder dar respuesta, elaborar, renunciar a esas acciones pedagógicas. Acción pedagógica entendiendo todo lo que ustedes vieron en pedagogía. Sí, tiene que ver, porque justamente la práctica de la enseñanza de la educación tecnológica tiene un campo de acción. Campo de acción que ha generado muchas confusiones, que lo dice Leligua. A ver, cuando yo digo, Héctor, que eso no es didáctica, o sea, sí es, pero eso ya está muy en el sentido común instalado, esto de pensar el contexto, o sea, hay que ver que cómo yo pienso el contexto, hay que ver cómo yo intento que aprendan todos y todas, o sea, hay que, justamente, bueno, uno de los aportes que está trayendo Leligua es toda una categoría conceptual que tiene que ver con la construcción metodológica y con las configuraciones didácticas, que ya vamos a llegar. Pero si no caemos, yo los vuelvo a invitar a leer a David, porque si no caemos en esas tradiciones, que por eso cuando decimos tradiciones, porque ya han sido estudiadas, de entender de una manera de que justamente la construcción metodológica lo que intenta hacer Einstein es romper con esa lógica de contenido y esa lógica del sujeto que tiene que ver en esa interacción. Hay un cambio conceptual, un giro conceptual enorme para no entender la didáctica general como una bolsa de escenarios prefigurados, de recetas, etcétera, de tener una mirada muy técnica e instrumental sobre nuestro trabajo. Bueno, ahora tratamos de aplicar todo, digamos, desde la vivencia hacia el concepto en profundidad. Sí, no digo que no. Primero ya no vamos desde el concepto a lo cotidiano, sino vamos desde lo cotidiano hacia el concepto. Digo, de lo que le pasa a cada uno, vamos hacia el concepto en sí de las cuestiones. Es que no es que vamos del cotidiano al concepto. No es que vamos, o sea, en el cotidiano identificamos el concepto. O sea, hay una relación dialéctica ahí. O sea, no es de los... Porque si no volvemos a esas frases que vimos en el capítulo 3 de lo simple a lo complejo, bla, 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 bla. Que tenía que ver con la didáctica del sentido común. Por eso digo, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes. Por eso digo que el capítulo 3, en algún sentido, es bisagra para poder entender la didáctica. Porque, a ver, en el mismo texto de Leligua, que es una referente dentro del campo disciplinar de educación tecnológica, dice, para comenzar
es mi objetivo justificar la necesidad de la argumentación de nuestras decisiones. O sea, no, hagan una cosa, no, olvídense que lo digo yo. Lo está diciendo una de las referentes del campo disciplinar que ustedes están estudiando. O sea, la argumentación implica no una opinión, implica no quedarse en ciertas cuestiones que se escuchan de pasillo. Implica profundizar en el conocimiento. Sí. Implica el marco teórico, digamos, una fundamentación teórica de todo lo que es la didáctica y la tecnología. Bueno, lo que está haciendo la ELIGUA es contribuyendo a que nosotros tengamos ese marco teórico o orientaciones teóricas o principios teóricos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Ahora, volviendo al texto. Cuando dice, ya metiéndonos en la educación tecnológica, ¿no? Ya pintamos ese escenario, nos ubicamos en ese escenario, saberes, creencias, experiencias. Ella trae alusión, la conceptualización de didáctica. En este juego que les propuse, interpretativo teórico, yo traté de relacionar por qué presentó ese escenario en un comienzo con los saberes y las creencias. Pero ahora, cuando habla de la didáctica de la educación tecnológica, ¿no? Esa didáctica de educación tecnológica dice que tiene como objeto de estudio ¿qué? El estudiante. O sea, no. La práctica, o sea, todos los métodos que nosotros utilizamos para llevar la enseñanza a los estudiantes. No. Emprende. Las relaciones entre el objeto de enseñanza, la cultura tecnológica, el sujeto del aprendizaje y las decisiones sobre la enseñanza. El objeto de estudio es la cultura tecnológica. Claro, justamente. Sí, comparto. A ver, el objeto de estudio es la cultura tecnológica. Ese objeto de estudio se relaciona con contemplar a ese sujeto del aprendizaje que es situado y con tener presente que nosotros constantemente estamos tomando decisiones. Entonces, que son decisiones que están situadas. Entonces uno podría rápidamente decir, aquello que contempla el sujeto del aprendizaje tiene que ver con esos procesos de aprendizaje. Y podríamos decir que esas decisiones están relacionadas con la conceptualización de lo que se entiende por procesos de enseñanza. Entonces, esos procesos y prácticas de enseñanza, conjuntamente con esos procesos y prácticas de aprendizaje, se relacionan porque hay un sentido que los convoca, que tiene que ver con la cultura tecnológica. Cultura tecnológica que en la página 2, al final de la página 2 y comienzo de la página 3, hace referencia como ese mundo artificial, ¿no? Ahí hay una conceptualización de la cultura tecnológica que no es menor, porque eso generó todo un cimbronazo como esto que estábamos hablando al comienzo. Profe, sí. Perdona que ¿se puede profundizar un poquito? No sé si está dentro de esto, porque yo entro por tarde, se lo hablaron. ¿A qué nos referimos? ¿A qué hace puntualmente el concepto de cultura tecnológica? Bueno, algo entiendo que habrán visto en educación tecnológica el año pasado. Sí, pero no sé, este concepto para mí de cultura tecnológica, así nuevo, hablamos de tecnología, de, bueno, las contradicciones, digamos, de la tecnología y todo eso. No estoy muy lúcido hoy. El año pasado hablamos de las subjetividades. No, pero en educación tecnológica habrán visto lo que es cultura tecnológica. No recuerdo yo. Subjetividades, sí, de la tecnología. Bueno, a ver, se lo hago sencilla. Página 2 dice: interpretar y o construir el mundo artificial desde concepciones que ven al hombre como un ser dominante que realiza acciones tecnológicas centradas en él y en sus propias necesidades.
o bien desde conceptualizaciones que cuestionan la tecnología y le interesa conocer la real relación que hay entre esta, lo humano y el manejo tecnológico. O sea, la cultura tecnológica tiene mucho que ver con ese mundo artificial, tiene que ver, por eso se dice que la cultura tecnológica es de los orígenes del hombre, en su relación con el medio, en esa producción de productos tecnológicos, herramientas, como quieran llamarle, hay una relación con ese medio. ¿Y la cultura, a su vez, profe, no es una construcción también del hombre? Claro, la cultura es como si fuera el escenario en el cual el sujeto se media con esa realidad. Y que va generando, provocando, constituyendo una cultura. Pero a ver, entender que desde los comienzos hay cultura tecnológica es todo un giro teórico. Porque en realidad deja que no existiera para siempre un mundo natural. Bueno, acá desde la COI dice, la cultura tecnológica abarca un amplio aspecto que comprende teoría y práctica, conocimiento y habilidades. Por un lado, los conocimientos relacionados con el espacio construido en el que desarrollamos nuestras actividades, con los objetos que forman parte del mismo, y por otro, las habilidades de saber hacer, la actitud creativa que nos posibilite no ser espectadores pasivos en este mundo tecnológico en el que vivimos, en resumen, las competencias que nos permiten, bueno, justamente se tiene que ver con entender el rol protagónico que tiene el sujeto o el hombre cuando se relaciona con un medio, cuando se relaciona con otras personas. O sea, toda esa relación que se va construyendo a través de objetos, productos tecnológicos, herramientas, como no me voy a meter tanto en detalle, configura lo que se entiende por cultura tecnológica. Por eso se dice que la cultura tecnológica es mucho más amplia que las TICs, las tecnologías de información y comunicación, que es la primera confusión que se con entender la educación tecnológica como la educación que solamente se media a través de la computadora, digamos, a través de las distintas tecnologías de información y comunicación. En ese sentido, no sé si te respondí, Ubaldo. Sí, profe, claro. Sí, bueno. Es para profundizar, ¿no? De mi parte, no del estudio, ¿no? Pero sí, me fue abriendo un poquito ahí la cabeza. Gracias. Bueno, habría que volver a leer, voy a tratar de traer algo, pero no me va a alcanzar. Pero te recomendaría que vuelvas a leer el material de educación tecnológica, de historia, que creo que tiene historia en primer año, donde ahí uno va encontrando lo que se entiende por cultura tecnológica. Yo te hice como un resumen y te lo traté de contextualizar en el texto de Leligua. No, sí, pero lo que pasa es que no me venía el mente, inclusive como ustedes. Está bien. Entonces por ahí, bueno, no me venía el concepto a la cabeza y ahora me lo explicaste bien. Te agradezco. No, está bien. Ahí igual a veces se te corta la comunicación. Pero sí escuché. ¿Cómo? Ahora pongo la cámara. Voy a apagar la cámara porque esto es lo que me genera dificultad. Ah, bueno, Waldo. Bueno, Germán dice, las TIC son solo una parte de la cultura tecnológica, en mi entender. No sé si estoy... No está equivocado. Y es más, y las TIC han cambiado mucho de cómo se entienden las TIC. Para eso ustedes tienen el lenguaje audiovisual en segundo año. Entonces, en ese sentido, las mismas TIC como conceptualización ha cambiado y ha mutado mucho lo que se entendía antes como TIC. Bueno, avanzo. Dijimos que la didáctica de educación tecnológica es una relación, como lo dijo una compañera, entre el objeto de estudio, que tiene que ver con la cultura tecnológica situada, que contempla ese sujeto, que contempla la toma de decisiones. A ver, entonces podríamos decir que esa definición de didáctica de educación tecnológica estaría relacionado con ese escenario que montó Leligua en un comienzo para alojar su aporte, cuando me refiero a saberes, creencias, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿Y cuál sería la relación?
Bueno. Sí, bueno, yo, espera que no quería robarle tanto a los compañeros, no, pero sí, claramente me parece que sí. Bueno, ¿por qué? A ver, puntos centrales. Uno, es un trabajo que está intentando la ELIGUA en todo momento, que tiene que ver con esa revisión histórica que ella hace de la educación y la cultura, esa relación, cómo la educación y la cultura construyeron una idea o un entendimiento de lo que se entiende, valga la redundancia, sobre tecnología y su campo de acción. O sea, en esa revisión que intenta hacerle el IWA para poder ir mostrando cómo la educación y la cultura fueron entendiendo esa relación entre la tecnología y su campo de acción, en esa revisión tiene que ver con esa revisión de representaciones. Y si es una revisión de representaciones, de conocimientos, de ideas, de imaginarios, uno podría relacionarlo en este juego teórico con las creencias. Y cuando habla de caracterizar y especificar y su objeto de estudio, está relacionado a los saberes. Porque si recordamos los saberes, a ver dónde lo tengo, los saberes son conocimientos que uno aprende en su etapa formativa. Y en algún punto, esa revisión, uno podría tender un puente con el capítulo 3. Cuando el capítulo 3 de Camilleri hace referencia a que la didáctica ordinaria, el sentido común, tiene un sentido arqueológico, en el sentido que una capa sobre otra capa. En este caso hay una revisión crítica de la ELIGUA cuando hace esa revisión, cuando historiza la relación entre tecnología y cultura. Ahí me entró alguien que no sé quién entró. ¿Quién entró recién para poner presente? Bueno. ¿Jairo entró hace un ratito? No, recién entró alguien, pero no importa. Moriconi. 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 Gracias. Lo que quiero decir es que esto que estoy tratando de decir de la didáctica de la educación tecnológica, ¿no? Uno podría encontrar puntos en común con lo que introduce la ELIGUA cuando hace referencia a saberes, creencias y experiencias. Y a su vez, nosotros y nosotras que hemos leído, podemos hacer una relación con el capítulo 3, con la didáctica ordinaria, sentido común, que lo que hace la ELIGUA dista mucho de esa didáctica de sentido común, porque trata de que eso nuevo con lo viejo vaya incorporándose en un escenario reflexivo y crítico. Bueno, escucho por un momento este corto. Bueno, y acá por último, me voy a detener en lo que entiende por construcción metodológica y configuraciones didácticas. Construcción metodológica es una categoría que está dentro de la didáctica general. Ahora, como nosotros hemos leído el capítulo 2, sabemos que la didáctica específica, en este caso la didáctica de educación tecnológica, se relaciona con la didáctica general. No es una relación de un árbol, dijimos, se retroalimenta, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos en el capítulo 2. Ahora, esa construcción metodológica da cuenta de la articulación entre forma y contenido en la construcción didáctica. Da cuenta de la articulación forma-contenido en la construcción didáctica. La didáctica y la educación tecnológica puede tomar prestado eso, porque justamente esa relación con la didáctica general. Porque si hay algo que lo define a la didáctica general, es esa relación contenido-forma, que puede ser contenido-método. Ahora, cuando dicen la construcción didáctica, esa construcción didáctica dice que es un proceso complejo de gestación, creación de propuestas de intervención. Y cuando hablamos de un proceso complejo de gestación y creación, uno podría traer a colación el texto que ustedes habrán leído en práctica 1 de Aliu, cuando habla del trabajo artesanal del docente. Seguramente lo habrán leído, Aliu, trabajo artesanal, pero bueno, no importa. Pero digo, esa construcción metodológica, categoría conceptual, que fue desarrollada por Gloria Esten, que es de Córdoba,
¿no? Profe de Didáctica General de la Facultad de Filosofía y Humanidades, da cuenta de esa articulación de contenido-método, contenido y forma en esa construcción didáctica. Esa construcción didáctica es un proceso complejo de gestación, creación de propuestas de intervención. Entonces, cuando Héctor nos contaba todo lo que hay que tener en cuenta al momento de pensar una clase, bueno, esa clase, esa secuencia didáctica, lo que está de fondo atrás, tiene que ver con ese proceso complejo de gestación y creación. Entonces, como docentes, tenemos que ser conscientes de que al momento de proponer una secuencia, lo que estamos proponiendo es una interrelación entre la lógica del contenido y la lógica de los sujetos, o bien la lógica de la interacción entre esos sujetos y ese contenido. O sea, todo ese trasfondo que se dice la cocina, por ejemplo, en la planificación, ustedes conceptualmente tienen que entender a qué se refiere, que tiene que ver con esa construcción metodológica. Entonces, hay que prestar atención, dice, prestar atención, el desafío es prestar atención para quien enseña, porque tiene que hacerlo prestando atención, vuelvo a decirlo, a los procesos de transmisión y los de apropiación. Davini, capítulo 1 del Práctica 1, diría que lo que nosotros hacemos es de alguna manera ser mediadores. Nosotros lo que hacemos es ser mediadores de la cultura tecnológica a las nuevas generaciones. Nosotros somos las generaciones adultas que recibimos esas nuevas generaciones y le ofrecemos lo que se entiende como válido, que es la cultura tecnológica. Y cuando hablamos de apropiación estamos hablando de aprendizaje, pero subiendo un peldaño más con las distintas teorías de aprendizaje que ustedes ven, se sobreentiende que se está hablando de procesos de apropiación, que es un proceso cognitivo mucho mayor que el aprendizaje, que implica el aprendizaje. Pero la apropiación tiene que ver con que ustedes, por ejemplo, cuando yo hablo de Davini, rápidamente hacen relación. Como ustedes todavía no han logrado esa apropiación del aporte de Davini, cuando yo les traigo Davini es como que les traigo algo ajeno. Por eso no hay un proceso de apropiación. Entonces, habría que rever la construcción metodológica que estuvo por detrás de la propuesta que le hicimos con Cecilia de la Vedova, para ver en qué podemos contribuir para que esa lógica de contenido y método, o esa lógica de contenido y sujeto, sea más firme. Entonces, cuando me junte a hablar con Cecilia, no me voy a juntar a hablar de Davini, me voy a juntar a hablar de la construcción metodológica, me voy a juntar a hablar en términos teóricos y conceptuales, porque para decir si una clase está bien o está mal hecha, eso es parte de una didáctica del sentido común, y lo que yo intento es, o mi desafío, a poder llegar a lograr una didáctica erudita, basándome en lo que ustedes ya vieron con Camilón. Entonces, justamente esos procesos de transmisión y de apropiación, lo que nos hace es corrernos y pensar en un actor, en un sujeto creador. Por eso decimos de gestación, en contraposición a un sujeto que se mueve en escenarios prefigurados, esto que decía anteriormente. La didáctica general, por eso hay un cambio conceptual, porque al incorporar al sujeto la didáctica, está incorporando a un sujeto también protagonista. Eso por un lado. Por otro lado, Leligo hace referencia a las configuraciones didácticas. Las configuraciones didácticas tienen puntos enormes en común con la construcción metodológica. Pero las configuraciones didácticas es una conceptualización que la propone Lidwin. Y dice que la manera particular que despliega el docente para favorecer los procesos de construcción de conocimiento. Si es una manera que despliega el docente para provocar construcción de conocimientos, estamos hablando de construcción metodológica. Porque, ¿y dónde lo observamos? En los modos de abordar los temas, en el recorte que hace el docente, en los supuestos que tiene sobre el aprendizaje, en las prácticas metacognitivas que tiene en cuenta, en los vínculos pedagógicos, tanto que hablamos, creo que la clase pasada, no me acuerdo si acá o en otro lado, y la relación entre la práctica y la teoría, etc.
todas esas configuraciones didácticas lo que van provocando en algún punto son estilos docentes. Mientras que en la construcción metodológica uno podría decir que lo que va logrando son estilos de intervención. Porque una secuencia didáctica tiene que ver con una construcción metodológica, tiene que ver con un estilo de intervención. Pero esto solo en un plano analítico es posible discriminar y separar lo que es una construcción metodológica y una configuración didáctica en esto de las propuestas de enseñanza. Y no vamos a ser nosotros, en este poquito tiempo que tenemos de cursada, quienes vamos a lograr diferenciar en ese plano de didáctico. Solamente nos vamos a quedar con entender que atrás de una secuencia didáctica, de un proyecto, de una unidad didáctica, etcétera, 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 son dispositivos que por detrás lo que tienen es toda una conceptualización que podemos decir construcción metodológica, podemos decir configuraciones didácticas. Pero por alguna razón que desconozco, Susana Leligua no sigue hablando de construcción metodológica, sigue hablando de configuración didáctica, tal vez pensando en esto de el estilo que decía. Entonces, ahí podríamos decir que uno se podría relacionar con el capítulo 3 de Camilloni cuando habla de esas modas, porque lo que intenta es, justamente cuando referencia a la CBC, que son los contenidos básicos curriculares, ahí la relación de la tecnología con la cultura era una, y actualmente es otra. Y lo que se observa en las prácticas es que hay un apego muy fuerte a los proyectos, a los proyectos tecnológicos. Pero ella dice, en este marco, en este encuadre, hay un montón de otras maneras que las llama estrategia didáctica, como la simulación, la exposición, la demostración, el análisis de casos, etcétera, etcétera, que es necesario que nosotros le enseñemos a ustedes. Y que lo vamos a ver más adelante en otro texto de Leligua. Pero lo que está diciendo Leligua es que hay que pensar en configuraciones didácticas, porque las configuraciones didácticas lo que terminan demostrando es que hay una relación de protagonismo entre el sujeto que aprende y el sujeto que enseña, porque hay un contenido que está mediando ahí que tiene una significatividad cultural, social, histórica, política, etcétera, etcétera, etcétera. Profe. Sí. Y también lo que dice ahí que cambiar la visión de cómo se veía ante la formación en la educación tecnológica. Antes se lo veía al ciudadano como un usuario nomás de la tecnología. Claro, como un consumidor. Como un receptor de esta, y ahora se busca que la analice, la entienda, la comprenda de dónde viene esa tecnología. Porque hay un cambio curricular, que ese cambio curricular implica un cambio de paradigma de lo que se entiende por la relación entre la cultura y el hombre. Justamente, el hombre es protagonista. Al hablar del mundo artificial, esa relación con el medio es constante. Entonces, si es constante, es protagonista de esa relación. No es un consumidor, puede ser consumidor, pero también es un productor de esa cotidianidad. Claro, bueno, que entienda más allá del producto que está consumiendo, de dónde viene ese producto. Sí, no solamente de dónde, sino a partir de dónde empezar a pensar en otras cosas. Su uso, la materia prima, un montón de pasos que vienen a llegar a tener ese producto. Exacto. Gente, tengo que entrar a una reunión. Habla de sujetos menos pasivos. Claro, Sofía. Menos pasivo, más activo, creando el deseo para aprender. Bueno, para eso nosotros tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones tienen que ver con prácticas de enseñanza, y esas prácticas de enseñanza tienen que ver con configuraciones didácticas. ¿Qué dice? Tecnología, educación, aquí, allá y más allá. Bueno, es un buen texto de Marpegar. Lo tengo con Susana Leligua. Sí. Y bueno, hay una parte muy linda del mundo cambia, otro día lo leemos. Ah, bueno, buenísimo. Cualquier cosa lo que podés hacer si sacar una foto y compartirlo en el grupo. Y acá tengo yo la sigo a Leligua por todos lados. Ah, sí, psicología y educación. Sí, yo una de las primeras que leí fue la Leligua, pero yo siempre menciono a Aquiles Gay, que es también un didactista de la educación tecnológica
donde el ELIWA aprendió mucho. Bueno, gente, me tengo que retirar. Espero que les haya servido por lo menos una mirada. Intenté proponerles una mirada por donde entrarle al texto del ELIWA y también intentando en ese afán que tengo constante de tratar de generar ciertas relaciones entre los textos para que vayan encadenando y vayan armándose un conjunto de argumentaciones, básicamente, para poder el día de mañana poder defender una propuesta didáctica. Cuando ustedes tengan que preparar un programa, por ejemplo, a nivel secundario, y tengan que juntarse con los directores o directores secundarios, van a tener que explicar de dónde están pensando la educación tecnológica. Por eso les recomiendo a ustedes... Fundamental. Por eso les recomiendo a ustedes volver a leer el programa de este espacio curricular, donde yo en la fundamentación medianamente digo desde dónde lo estoy hablando. Por ejemplo, para hablar de Ubaldo, para hablar de la cultura tecnológica, me baso en Genuso. Ahí está citado Genuso en la fundamentación. Profe, bueno, le hago una pregunta. Eso de lo de la empresa docente, en su momento Marcela me supo dar una respuesta que yo no entendí muy bien cómo que era, entonces quedó como en el aire. Entonces lo puedo redactar por mensaje interno, aunque sea una pregunta de otro texto, de otra materia. ¿Qué Marcelo? Marcela, no, la profe de práctica, no es Marcela. Ah, bueno, sí, si puedo ayudarte, sí, no tengo ningún problema. Porque era de esas cosas que quedaron en el aire, pero que como nunca entendí la devolución que me dio, ¿no? Entonces como que quedó ahí. Bueno, pregunta y si yo puedo colaborar en el entendimiento. Sí, lo reviso y se lo mando por mensaje interno. Bueno, gracias entonces. O privado, sí, privado. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias a usted. Profe, sí. La clase que viene vamos a retomar este texto porque está bueno hablar de las estrategias y las actividades también. No es que vamos a tomar, sino que vamos a avanzar en esto de la estrategia. Vamos a leer otros textos que hacen referencia a la estrategia. Bueno. Que les van a ir sirviendo más para pensar un plan de acción el día de mañana. Bien, bueno, profe, le agradezco y voy a tomar en cuenta su devolución. Dale, Héctor. No, gracias a vos por siempre, la idea, esto es un encuentro sincrónico, donde nos encontramos. Bueno, yo lo que intento es traerles una nueva lectura sobre lo que ustedes han leído. Acertada o no acertada. Eso depende también de mis creencias y mis saberes. Una cosita, o sea, este texto siempre lo vamos a tener presente, porque la idea es que yo a medida que vaya avanzando en los encuentros sincrónicos, es traerlo todo el tiempo como intento traer a Camilloni. O sea, el día de mañana cuando ustedes tengan que rendir, mis preguntas siempre van a apuntar a eso. O sea, si yo les digo, bueno, configuración didáctica, bueno, ¿cómo podemos relacionar la configuración didáctica con los aportes de Camilloni? O sea, siempre voy a tender a eso. Porque creo que es una manera, y creo que lo dije en uno de los encuentros, creo que es una manera de a ustedes ayudarlos a ir armándose, digamos, en esta a veces poca definición que hay sobre educación tecnológica, que ya lo dice el ELIWA en el mismo texto que leí. Ha habido muchas confusiones, que al no tener, por ejemplo, una formación de grado, por ejemplo, universitaria, etcétera, etcétera, pero ahora actualmente hay posgrado de educación tecnológica. Entonces, ha crecido mucho la educación tecnológica. Entonces, bueno, y de a poquito, tampoco, no de manera ansiosa. Bueno, gente, me tengo que retirar a una reunión. Nos vemos en otro. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao. Chaucito.